montones de preguntas muy complejas que todos nosotros enfrentamos todos los días y que requieren mucha sabiduría para decidir. Y esas las enfrentamos no solo una vez al año, 2 veces al año. De hecho, la mayoría de nosotros las enfrenta cada día. Cada día estamos enfrentando preguntas que son difíciles de tomar. Y necesitamos sabiduría para entender la diferencia entre el momento en el que debo aceptar que algo es como es y que no hay nada que Dios sí, pero yo no puedo hacer nada para cambiar eso. O debo tener el coraje, levantarme con valor y enfrentarme a quien tenga que enfrentarme y enfrentarme a lo que tenga que enfrentarme con tal de cambiar esto que merece ser cambiado. Para ayudarnos en esta tarea difícil que veo que nos pone serios a todos porque es compleja, hoy vamos a volver a la historia de la Natividad. Hoy vamos a volver a la historia alrededor del nacimiento de nuestro Señor. Y ya que estamos hablando de sabiduría, no se me ocurre un mejor personaje o conjunto de personajes para afrontar los dilemas que debemos analizar para o nos quedamos y aceptamos o los enfrentamos y cambiamos que los sabios de Oriente. Así es como se les conocía a estos personajes. No sabemos, por cierto, si son 3. La tradición nos llevó a la idea de los 3 reyes magos, ¿recuerdan? A estos sabios de Oriente que vienen siguiendo una estrella y llegan hasta el sitio donde el Señor Jesús estaba. ¿Cuáles son las preguntas que a ustedes les han producido? A mí siempre me han causado muchas inquietudes estos personajes. ¿Les ha causado alguna pregunta o solo ustedes lo han asumido como, es parte de la historia, qué lindo, ellos están ahí, son los señores que llevan los regalos, como en todo cumpleaños, o como todo baby shower, como todo nacimiento? ¿No les causan inquietudes, preguntas? Sí. ¿Qué preguntas te han provocado? ¿Quiénes son? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo ¿Ya? supieron del nacimiento de Jesús? Muy bien, buenas preguntas. ¿Quiénes son? ¿De dónde exactamente vinieron? ¿Cómo supieron del nacimiento del Mesías? Una pregunta que a mí me ha dado vueltas mucho tiempo es ¿qué hacen estos señores en esta historia? Porque todos los demás personajes tienen cierto sentido. José es el papá, tiene que estar ahí. María es la mamá, tiene que estar ahí. Los pastores están en el campo, son parte del pueblo y es una forma en la que Dios reivindica a los excluidos de la sociedad para que sean aquellos que tengan la primicia de la llegada del Mesías. Pero ¿y estos señores? ¿Qué hacen ahí? No son parte de la cultura, no son parte de esta sociedad judía, del pueblo de Israel. ¿De dónde salieron? ¿Qué hacen ahí? Alguna vez leía un libro que hablaba sobre una pregunta muy válida. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran sido sabios de Oriente, sino sabias de Oriente, mujeres? Y el escritor dice, hubieran pedido direcciones, hubieran llegado a tiempo, hubieran ayudado con el nacimiento del niño, hubieran limpiado el pesebre, hecho comida y traído regalos útiles. Si hubieran sido sabias, probablemente hubiera sido mucho más coherente el apoyo para la pobre María en el proceso de dar a luz a su hijo. Y yo creo que Dios permite que estos personajes estén presentes en esta historia, al menos por 2 razones. Puede ser que en su investigación personal y en su reflexión ustedes encuentren más, pero yo encuentro al menos 2. Si quieren anotarlo, anoten. La primera es que creo que ellos representan una búsqueda básica en el corazón humano. Ellos representan la necesidad de todo ser humano de tomar una decisión en un cierto aspecto. Al menos desde que Jesús llegó a este mundo. Mateo capítulo 2 empieza justamente narrando el momento, la escena, el contexto en el que estos sabios de Oriente llegan. Dice que después de que Jesús nace en Belén de Judea, en tiempos del rey, ¿alguien recuerda el nombre? Herodes. Llegaron a Jerusalén, procedientes desde el oriente, unos sabios. Estos sabios llegan desde el oriente, eso es claro, no sabemos si Persia quizás, es difícil definir exactamente de dónde venían. Pero tenemos un contexto, llegan durante el reinado de Herodes. Y aquí hay un contraste muy interesante, ya el primero de ellos. ¿Por qué llegan los sabios al territorio? Ok, ellos buscaban al Mesías. Los sabios llegan porque están buscando un rey. Herodes quiere ser rey. Ellos llegan porque están buscando un rey. Herodes quiere ser el rey.
El objetivo primario de Herodes, un personaje importante, no muy activo, pero muy importante porque le da tono a todo lo que está ocurriendo alrededor de la historia. Es un personaje bastante sombrío porque su objetivo primario era mantenerse en el trono a toda costa. ¿Ustedes han conocido a esas personas que se aferran a algo, que generan una especie de relación de dependencia con algo? Se aferran a un puesto, les va mal, les tratan mal, nadie les quiere, pero de aquí no me de ir. Se aferran a un matrimonio, no funciona, los dos se odian, se están matando, pero no me de ir, no les da el divorcio porque le amargará a esta otra persona el resto de su vida. Se aferran a una casa, todos en el conjunto nos odian, nadie nos soporta, ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis perros, ni a nadie, pero aquí me de quedar porque es mi casa y aquí me de morir y les de amargar la vida de los vecinos. ¿Han conocido gente así que se aferra a una posición, se aferra a un lugar y no entiende que quizás es momento de cambiar, momento de moverse? Herodes es de esos. Herodes es una persona que está tan aferrada al trono que históricamente, busqué, en su pequeño mundo él es el amo del universo. Él es el dueño de todo. Él es el jefe máximo, es rey de los judíos. Y no tiene ninguna intención de renunciar. Y cuando los sabios llegan, si ustedes han leído la historia y deben recordarla, dice que él se descompone. Y toda la ciudad se asombra. Porque de pronto llegan estos sabios diciendo, vimos una estrella que anuncia el nacimiento del rey de los judíos y hemos venido a buscarle. Y Herodes dice, hola, aquí estoy, soy yo. Y los sabios dicen, no, no es usted, es otro, acaba de nacer. Esta estrella es nueva, no es vieja, usted ya es viejo, no es usted. Y él dice, disculparán, perdón, esas cosas extrañas que Dios hace, pensé que yo era el rey. ¿Por qué? Porque este hombre, históricamente hablando, ya había matado a 3 de sus propios hijos. Por reducir el riesgo de que alguien le quite el trono. 3 hijos muertos. Había matado a una de sus esposas. De hecho, la historia dice que la única esposa que realmente le amó y que era súper cercana a él y que trataba de ayudarle a él a salir de su necedad fue a quien mató, porque la veía como un riesgo a su trono. Se había casado con más de 10 mujeres y dicen que mató a otros hijos de estas mujeres con tal de que no asumiera un príncipe la posición de ponerle a él en tensión. Y de hecho, hizo algo más. Mató a la suegra de la esposa, la única que le amó. Mató a la mujer que le amaba y mató a su suegra por si acaso, para que no esparce el chisme. Todo esto con tal de mantener su trono seguro. Es increíble lo que el ser humano puede hacer cuando quiere algo y se aferra con ese deseo malsano. Cuando queremos algo que creemos que debe ser nuestro a toda costa. Muchos de nosotros quizás lo probamos durante nuestra adolescencia. Nos enamoramos, entre comillas, de alguien nos gustaba. No sé, ¿a alguien le pasó eso? ¿Se enamoraron ustedes de alguien? ¿Se ilusionaron? ¿Se encantaron con esa persona? Y empezaron a hacer tontería tras tontería con tal de mantener sobreviviendo una relación que no tenía futuro a los 15 años. Tú y yo vamos a estar juntos por siempre. Ni siquiera podíamos hablar bien y ya jurábamos que íbamos a estar toda la vida. Y el papá decía, no, esta relación se acabó. No, nadie podrá detenernos. Y era como, no, vamos a irnos contra todo el mundo y vamos a empeñarnos en esta relación forzosa. Y te escapabas y él se escapaba y buscabas formas de comunicarte. No había celulares en tu época, es lógico. Entonces te robabas el teléfono de alguien, ibas a alguna cabina telefónica, te gastabas plata. Todo con tal de mantener una relación que no iba más, que no funcionaba. Que ya cumplió su propósito de ayudarte a crecer y aprender un poquito de las relaciones, pero no podías esperar 10 años más para casarte. El ser humano puede hacer cosas locas con tal de aferrarse a algo que quiere. ¿Han conocido personas que se han aferrado a un auto? Y tú le dices, ve por Dios, ya vende ese carro. Te da problemas todo el tiempo. Ya, es un dolor de cabeza. Se te fueron los frenos, te falló la máquina, el embrague no funciona, ni el retrovisor se ve bien, las plumas están dañadas. Vende ese carro. Y esa persona, no, es mi carro, no he de vender. Y nos aferramos a las cosas porque sentimos que son nuestras, que nos dan una especie de estatus, de posición. Por cierto, ya que queremos que ustedes estén en una buena posición, si alguien quiere un refresco, puede levantar su mano y amablemente nuestros hermanos les van a acercar uno. ¿Sí? Si alguien quiere uno, solo levanten su mano. ¿Sí? Si alguien quiere, levanten la mano. ¿Nadie quiere? Ok, pueden, dicen que no quieren. Eso, levanten la mano sin miedo. Yo quiero uno, gracias, una limonadita. Y Herodes estaba tan empeñado en mantener su trono
mata a algunos hijos, mató a la única esposa que le amó, mató a su suegra, algo que algunos de ustedes han querido hacer solo por mantener su posición de control en la familia, matar a su suegra. Muchas gracias, muy gentil. Si tú quieres ser rey de tu mundo, si tú quieres ser dueño de tu espacio, jefe de tu pequeño y amo de tu pequeño universo, pero alguien como Jesús aparece, que viene a reclamar ese título, solo hay una cosa que va a pasar. Repito, si tú eres amo de tu universo, todo en tu vida tiene que hacerse como tú quieres, cuando tú quieres, de la manera que tú quieres, y para ti. Pero de pronto Jesús aparece, una sola cosa va a pasar. Uno de los dos reyes tiene que irse. Solo hay lugar para un rey. En toda vida, solo hay espacio para un rey. No hay espacio en la vida de ningún ser humano para dos reyes. Cada vida, tu vida, mi vida, es un pequeño reino. ¿Cuál es tu reino? La esfera donde tu voluntad se hace. Donde tú dices, así se hace porque yo quiero y así pasa. ¿Algunos de ustedes tienen su reino delimitado? ¿Cuál es la esfera de acción donde se hace lo que tú quieres? ¿Tu casa? Algunos dicen, no, esta es mi casa y aquí se hace lo que yo quiero. Algunos de su auto, este es mi auto y aquí se hace lo que yo quiero. ¿Se come o no se come? ¿Se pone o no se pone cierta música? Porque es tu carro, es tu esfera. Si te vas a subir a mi auto tienes que, y estableces la esfera de tu reino. En mi caso, mi casa no es mi reino, es de mi esposa. De toda mi casa, la única esfera donde yo tengo control casi todo el tiempo, 99% del tiempo es mi reino, es mi velador. Es lo único que es 100%, bueno, 99% mi reino. Donde yo puedo decir, este es mi velador, aquí se pone lo que yo digo. El resto no. Pero todos tenemos un reino. Todos tenemos una esfera donde tu voluntad se hace. Como tú quieres, cuando tú quieres, porque tú quieres para ti. Así es que si tú tienes un reino, una pregunta importante es, ¿quién está sentado en el trono de tu reino? ¿Quién gobierna tu reino? Puede ser tu reino, pero ¿quién lo gobierna? Porque la verdad es que hay un pequeño rey Herodes en todos nosotros. Forma fácil de comprobarlo, levanten la mano todos los que han querido matar a su suegra. ¡Ah, tienes un rey Herodes adentro! Esa pequeña versión de ti que está muy profundamente arraigada dentro de ti, que está dispuesta a hacer cosas inimaginables por conseguir lo que quiere. Cuando realmente se encapricha con algo, cuando realmente te agarra el deseo por algo. Cuando realmente quieres algo, incluso puedes justificar la maldad que usaste para conseguir eso que querías. Y algunos de nosotros crecemos creyendo que debemos ser amos de nuestro pequeño universo, que todo debe ocurrir a nuestra manera. Pero la vida, Dios a través de ella, tiene sus formas de sorprendernos y romper nuestra capacidad de creer que podemos mantener el control de nuestro reino. Y de vez en cuando ocurren estas cosas que nos roban la serenidad y te demuestran que no has sido tan rey, no has sido tan reinita. No has tenido tanto control de tu reino como tú creías. Y las cosas ya no pasaron cuando tú querías, como tú querías y porque tú querías. Y la vida puede ser muy dura y muy buena en eso. Y algunas personas establecen cuál va a ser el fin de su reino. Si yo te pregunto, ¿cuál es el propósito de tu reino? ¿Cuál sería la respuesta? ¿El control de qué? ¿De quiénes? ¿Qué quieres que se haga en tu reino? ¿Cuál es la meta de tu reino? Para algunos, el éxito, ¿no es cierto? Algunas personas dicen, en mi reino, todos se dedican al éxito. Todos tienen que ser los mejores. Y tratas de expandir ese reino hacia tu familia. Para otros es el poder, para otros es el dinero, para otros son los títulos. Son formas en las que nosotros estamos estableciendo cuáles son las metas de nuestro reino. Los recursos, la imagen. Con frecuencia, el problema con establecer motivaciones para tu reino es que esas motivaciones marcarán también tu identidad.
Lo que sea que quieras alcanzar es una muestra de quién quieres ser. Si es que tú quieres ser una persona reconocida, vas a buscar maneras en las que las otras personas que están a tu alrededor descubran sutil, directa o indirectamente quién eres. Vas a buscar eso. Y el riesgo de vivir en tu reino para conseguir lo que tú quieres es que vas a estar desesperado porque la gente reconozca quién eres. Porque nadie trabaja duro en su propio reino para conseguir ese tipo de cosas y no esperas que alguien de vez en cuando te dé un aplauso por lo que has conseguido. Incluso en términos muy morales, ¿no? Muy correctos. Hay personas que tratan de ser buenas solo por la satisfacción de que otros les digan qué buena persona que eres, qué lindo que eres, que no, hoy no, me haces sonrojar, no es así, no soy tan especial, pero si quieres te tomo un selfie conmigo. Tenemos esta tendencia. El problema es que cuando hacemos eso, como ya lo habíamos hablado al inicio del año, corremos el riesgo de volvernos adictos a la aprobación de los demás. Y cuando te vuelves adicto a la aprobación de los demás y esperas que los demás a tu alrededor, directa o indirectamente, reconozcan quién eres, de qué eres capaz, lo bueno que eres. Incluso hay personas cristianas que tratan de ser buenos cristianos solo porque los demás reconozcan lo buenos cristianos que son. Hay personas que hacen cosas lindas por miembros de su familia, cuando en el fondo la motivación de hacer esas cosas lindas, generosas, gentiles por otros miembros de tu familia es que en algún momento los otros miembros de tu familia reconozcan lo bueno que has sido con esta familia. Y tú les dices, ¿quién ha sido en esta familia como yo? ¿Quién ha sido pues generoso como yo? ¿Quién le ha cuidado pues a papá como yo? ¿Quién le ayudó a la tía Eulalia pues como yo? Buscamos esto. ¿Quién gana como yo? ¿Quién se esfuerza como yo? ¿Quién te ama como yo? Y por eso nos gusta tanto esa canción. ¿Quién pues? ¿Quién te va a amar como yo? Nadie te va a amar como yo. Acuérdate cómo vos eras antes de conocerme. Te hice 10 veces mejor hombre, 10 veces mejor mujer. Eres mejor persona por mí. En el fondo, aunque la motivación parezca noble, lo que estamos buscando es que otras personas reconozcan quiénes somos. Porque queremos que digan, wow, tú eres el rey de tu universo. En el espacio donde tú estás, eres la persona más increíble que hay. Y de vez en cuando nuestro ego nos traiciona y queremos eso. Y a veces estamos dispuestos a hacer cosas terribles solo por sostener eso. La vida que vivimos está llena de historias de personas que han llevado sus familias, sus empresas a la quiebra, cuando no han sabido leer las circunstancias y han seguido manteniendo un estilo de vida que le da un status quo, que demuestra un montón de apariencia de riqueza y bienestar y lujo, que ya no son capaces de sostener. En nuestro mundo eso es mucho más fácil incluso, todos tienen tanto acceso a crédito ahora. Los chicos ni siquiera se gradúan del colegio, algunos ni siquiera han terminado la universidad y los bancos ya les están ofreciendo tarjetas de crédito y creen que con eso van a poder comprarse el celular más nuevo en la última versión que les va a dar un cierto estatus, una cierta posición y ellos van a ser los amos de su universo porque van a ver cómo la gente reconoce quiénes son. Digo todo esto porque quiero insistir en el punto. Hay un reino. Tú vives en tu reino. Pero ¿quién está en el trono de tu reino? Quizás te pueda pasar en este año, en tu vida, si vives lo suficiente, que la vida te golpee lo suficientemente duro como le golpeó a Herodes, al punto de llevarte a confrontarte con una verdad. El cargo de amo del universo ya está ocupado. Ya hay alguien en ese puesto. Ya hay alguien con ese título. Lo lamento, pequeño Herodes. Es más, para animarle a la persona que está al lado tuyo a entenderle, ¿puedes decirle eso? Pequeño Herodes, tu cargo ya está ocupado. Pequeña Herodías, lo siento, el cargo de ama del universo ya está ocupado. Y si quieres ser romántico, dile, pero el de mi corazón no ya es tuyo, ¿ya? Para tratar de compensar. Insisto, el mundo en el que vivimos nos lleva constantemente a la idea de ¿quién eres? Demuestra quién eres, muestra quién eres, date un título, un nombre, un apellido, que diga quién eres. Con el tiempo, y lo compartí esta semana mientras reflexionaba en esto, he aprendido a darme cuenta de que cuando hablas de identidad,
La pregunta importante realmente a veces no es quién eres. A veces la pregunta importante es de quién eres. ¿A quién le perteneces? Eso te da identidad. Y algunos de ustedes dirán, no, es quién soy. Sí, claro. ¿De qué familia vienes? Luchamos con todas las fuerzas por tratar de sostener a nuestra familia, porque nuestra familia dicta quiénes somos. Nuestros padres y abuelos nos han dicho eso durante generaciones. No harás quedar en la familia mal. Llevarás con honor, con honra y respeto el apellido de tu abuelito. Nos han dicho eso. De alguna forma el mundo moderno nos dice, no, solo importa quién quieres ser tú. No importa lo que tus papás piensen, no importa si avergüenzas de tus generaciones anteriores, no importa si les haces quedar mal a todos, eso no importa, tú eres tú. No seas solo una extensión de tu familia. Sí, pero nadie vive solo. Nadie vive solo, aunque quieras ser el rey de tu propio reino, no puedes vivir solo en ese reino. Necesitas a otros. Y la verdad es que en el fondo, tu identidad no está marcada tanto por quién eres, como lo está por de quién eres. Y como creyentes, nuestra identidad no está marcada por quiénes somos, sino por de quién somos. Eso va a marcar una enorme diferencia. ¿Por qué? Y aquí viene el punto. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la sabiduría para tomar decisiones? No es toda una vuelta y es como, bueno, sí, chévere el estudio de los magos, bonito. ¿Qué me sirve? ¿Cómo me sirve esto de manera muy práctica para entender cómo tomar mejores decisiones en su vida? No es lo que ustedes quieren, es lo que yo quiero. Todo el tiempo enfrentamos situaciones de uno dice, bueno, Señor, dame por Dios sabiduría. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Qué difícil. ¿Qué hago con esta persona? ¿Qué hago con este trabajo? ¿Qué hago con este negocio? ¿Qué hago con estos vecinos? ¿Qué hago con esta decisión? ¿Qué hago con este gasto? ¿Qué hago con esta inversión? Montones de preguntas. Y podríamos dedicarnos años a analizar todas las posibles circunstancias donde tenemos que decidir y tratar de averiguar cuál debería ser la decisión correcta en esa, y aún así no estar 100% seguros de que fue la decisión correcta. Así es que quiero ir a un principio mucho más profundo, que espero que hoy te ayude a entender cómo tomar con sabiduría la decisión de si aceptas algo porque es así, o adquieres el valor para cambiar ese algo porque tiene que ser cambiado. Y tiene que ver justo con esto. ¿De quién eres? ¿Por qué? Porque si tú entiendes de quién eres, entonces, y me refiero a Dios, por si acaso, a los que no le captaron todavía, ¿sí? Si tú eres de Cristo, y tu meta entonces no es ser el rey de tu propio reino, sino entender que Él es el rey, Él es el amo del universo, y ese puesto ya está ocupado, entonces tu meta es glorificar, honrar y respetar a ese rey. ¿Se dan cuenta ya de la idea? A tu creador, a tu padre, a tu salvador. Y ese deseo de glorificar a Dios, honrarle a Él, obedecer a Cristo, hace automáticamente muchísimo más fácil la toma de una decisión. Porque si estoy frente a la disyuntiva de qué decido, la pregunta es ya no, ¿qué quiero? A ver, ¿qué quiero? ¿Qué querré? A ver, estómago, ¿qué quieres? Mente, ¿qué quieres? Corazón, ¿qué quieres? Uy, están en desacuerdo los tres. ¿Qué quieres? ¿Adquiero más información para decidir? A ver, ¿qué querré? ¿Qué querrán los demás? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tú qué quieres? Puedes matarte tratando de pedir opiniones, pero si entiendes quién es tu rey y entiendes a quién debes honrar, la decisión es bastante sencilla, porque se limita simplemente a la pregunta de, en esto, ¿honro a Dios o no honro a Dios? Ya no es tan complejo. Es así de sencillo, ¿honro a Dios o no honro a Dios? Esto obedece a Dios, le honra a Él, le reconoce a Él, o es un acto de desobediencia ante Él. La respuesta se vuelve mucho más sencilla. Señor, estoy mal en la universidad, no jalo más, me descuidé, estaba deprimida porque mi novio me dejó. ¿Qué hago? ¿Tomo estas pastillas o no tomo estas pastillas? La respuesta es muy sencilla. El Señor dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y no has de lastimarlo. Entonces la respuesta es no. Porque debes honrar a Dios con la santidad y sanidad de tu cuerpo. La respuesta se vuelve bastante sencilla. Señor, ¿qué hago? Estos socios me acaban de presentar este terriblemente, impresionantemente, importantísimo y muy valioso negocio con el que puedo ganar un montón de plata y cambiar la historia económica de mi familia, pero me toca dar un pequeño vuelto a las personas que ayudaron en esto. ¿Qué debo hacer? La palabra del Señor es clara. Y dice que tú no debes generar, vivir, aceptar o provocar ganancias deshonestas. La respuesta es, no se hace. ¿Por qué? Porque eso no glorifica al rey. Si yo sé quién es el rey de mi vida, es mucho más sencillo determinar qué debo hacer y qué no debo hacer. Porque ya no cae en el campo de mi opinión, cae en el campo
de su opinión. Lo que le honra a él, se hace. Lo que no le honra a él, no se hace. ¿No les parece una forma mucho más sencilla de tomar decisiones? ¿Qué hago? ¿Le dejo salir a mis hijos o no? Bueno, la pregunta es, ¿lo que van a salir a hacer honra a Dios? ¿Y a dónde van a salir? ¿Es un lugar donde ellos van a ser edificados y va a permitirles honrar a Dios? No. Entonces la respuesta es, no es necesario salir. Oye, no, pero ahí se pone durísima la cosa. Claro, porque ya no depende de tu opinión. Ya no depende de tu conveniencia. Tú ya no eres el centro. Ya no te quedas en el punto de, a ver, yo quiero seguir siendo el rey de este espacio. Yo quiero que mi hijo me siga haciendo caso. Porque si yo le digo, no salgas, entonces se va a enojar conmigo. Y si se enoja conmigo, ya no soy un rey tan seguro. Porque cuando le digas esto, va a decir, no quiero. Te odio. Y entonces pierdo mi posición como rey. Eso no es conveniente. Este rey tiene que ser sabio. ¿Cómo manejo políticamente esta posición? Para que mi hijo acepte tener lo que quiere, pero yo sepa que yo soy más inteligente. Y le voy a rastrear y voy a averiguar dónde está. Le voy a seguir. Y así. Va a estar haciendo burradas, pero por lo menos yo voy a saber. Y entonces yo no pierdo mi posición. Entras en todo un proceso de inútil análisis. Un montón de desperdicio de energía. Y tristemente, déjenme decirles eso, muchas veces eso nos lleva a nosotros como creyentes a la posición de empezar a hacer cosas que no honran a Dios. Y cuando la gente ve esas cosas nos pregunta, oye, pero tú no eres cristiano, tú no eres creyente, ¿no se supone que tú no hacías esas cosas? ¿Por qué las empezamos a hacer? Porque nos importaba más honrarnos a nosotros mismos que honrar al Rey. Satisfacernos a nosotros mismos que adorarle a Él. Tener a todo el mundo congraciado con nosotros, no con Él. ¿Por qué? Porque dejaste que ese pequeño Herodes saliera de ti e hiciera lo que es necesario con tal de mantenerse en el trono. Pero si te quitas de ese trono y dejas que Jesús esté ahí, claro que sí, las decisiones son mucho más radicales, más tajantes en algunas circunstancias, pero son mucho más fáciles de tomar. Y yo no les estoy hablando sobre cómo hacer que sus decisiones sean fáciles. Ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es cómo tener la sabiduría para saber qué decisión debo tomar. Y a veces hay que tomar decisiones duras. ¿Por qué? Porque son duras para nosotros. No porque sean malas. Son duras para nosotros. Y ustedes y yo hemos visto eso muchísimas veces. Sé que lo enfrentan todo el tiempo. Tuve el gusto de trabajar en el sector público, en el Ministerio de Salud durante un tiempo, en el área de talento humano. Y era interesante. Era la primera vez que yo trabajaba formalmente en una institución fuera de la iglesia. Y yo tenía enormes ilusiones y anhelos de ayudar a cambiar y mejorar muchas cosas. Y traté de hacerlo hasta donde es posible. Y Dios sabe eso. Pero no pasaron ni 2 meses de lo que yo estuve ahí, en lo que empiezas ya a hacer amigos, a conocerte con gente, a agarrar un poco de confianza en dónde estás, ya le ubicas al jefe de esto, al de lo otro. Y yo como jefe de talento humano iba a reuniones importantes y teníamos que establecer los procesos de estructura para elegir muchas cosas. Desde cómo iban a llevarse a cabo los procesos para los sorteos de la medicatura rural, de los médicos jóvenes que estaban en proceso de formación, hasta cuáles iban a ser los procesos para otorgar becas de especialidad a médicos ya formados que querían viajar a otros países durante años con todos los gastos pagados para estudiar algo extra. Había mucho dinero de por medio. Y yo tenía conversaciones con gente de muchos recursos que nos ofrecía a mí y a las otras personas que estábamos ahí por tomar decisiones increíbles cantidades de dinero con tal de cederles ciertos cargos, puestos o posiciones. Incluso como jefes, gerentes y directores de hospitales. Y tenía gente muy sencilla, gente de provincia que se paraba en la entrada de nuestra oficina con un iglú diciéndonos que nos habían traído camarones y que por favor esperaban que con eso le consideraran para que le dejen hacer la medicatura rural en su propia tierra y no le mandan muy lejos, sobre todo no al oriente. Y alguien que yo le contaba estas cosas, una persona me decía, oye, qué difícil decidir, ¿y ahora cómo haces? ¿Cómo decides? Yo le decía, no es difícil. Me decía, ¿cómo no? Pues si hay plata y esto, hasta camarones hay de por medio. Esto es difícil de decidir. Y él le decía, no es difícil de decidir, porque yo no me pregunto a mí mismo qué opino. Me hago la pregunta de, ¿esto honra a Dios, obedece su palabra, hace lo que dice o no? Y la respuesta, el 99% de las veces, tristemente era, no.
Y cuando me decían, oigan, a ustedes 4 que son los que deciden, vengan, les invitamos un cafecito, hay un restaurante que queremos invitarles a comer porque queremos hacerles algunas preguntas. Y caí en eso una sola vez, por inocente. Una sola vez. Porque si hay algo que mi familia siempre me dice es, vos eres bien inocente. Sí, caí una sola vez por inocente, salí a una de estas invitaciones a comer y dije, no, chévere, ir conociendo a otras personas, saber cómo viven, cuáles... Trataba yo de entender el mundo de la salud para aportar mejor. Me invitan a este restaurante muy bonito, nos invitan a una comida excelente, pidan lo que ustedes quieran, todo chévere. Claro, y en un cierto punto de la comida fue, bueno, ya estamos aquí, estamos en confianza, no estamos en ningún edificio público, ya estamos lejos de esto. Ahora, si quiero preguntarte, verás, ¿cuánta plata necesitan ustedes para mover estas cositas y ponerle a esta persona aquí? Y dentro mío era, wow, ahora tengo un título, un nombre, soy jefe de algo. Este es mi reino. Por primera vez tengo personas que trabajan para mí a las que puedo decirles, oye, tú, trae eso. ¡Suertes, jefe! Y van corriendo y traían eso. Por primera vez tenía de vez en cuando chofer. Es más, hasta tenía guardaespaldas. Y decía, esto se siente súper cool. Tengo guardaespaldas. Y yo salía. Y aunque soy inocente, soy precavido. Y siempre estaba pendiente. Y el guardaespaldas me decía, oiga, ¿usted estuvo entrenado alguna vez en seguridad? Porque usted no se descuida. Es súper fácil cuidarlo a usted. Y yo así, claro, yo soy rey de mi espacio. Estudié taekwondo. Yo era rey, amo de mi espacio. Y estaba en esa mesa sentado escuchando una propuesta de una cantidad de dinero que yo no conocía hasta ese punto de mi vida. Y de hecho, siendo honestos, hasta este punto de mi vida tampoco lo conozco. Nunca había conocido a alguien que me ofreciera esa cantidad de dinero. Ni siquiera tengo esa cantidad. Nunca, jamás en mi cuenta bancaria he tenido esa cantidad de dinero junta. Y era la cantidad de dinero que nos ofrecían por hacer algunos movimientos. Y entonces entré en este conflicto eterno en el que todos entramos. ¿Qué hago? ¿Me paro? ¿Me voy? ¡Qué vergüenza! No, pero si me voy, ¿esta gente qué va a pensar de mí? Tengo un nombre, tengo un título, tengo una imagen, represento una institución. Y recuerdo que mientras ellos empezaron a hablar, yo solo agaché la cabeza, tomé el vaso de agua que estaba ahí, y mientras tomaba el agua para que no se escuchara, oraba dentro del agua. Jesús, por favor, ayúdame. Literalmente, mientras tomaba el agua, hablaba con Dios y le decía, Señor, por favor, ayúdame. Porque es tentador. Mi esposa y yo habíamos regresado de Galápagos y no teníamos nada. Nada, literalmente vivíamos en una casa y perdimos todo porque los barcos que traían nuestras pocas cosas encallaron y perdimos casi todo. Teníamos una cocina, una refri y un colchón. Teníamos menos cosas que cuando nos casamos. Y una parte mía decía, con esto... Porque yo fui a trabajar ahí porque necesitaba nivelar la situación económica de mi familia. Por eso acepté ir a trabajar allá. Aparte de ayudarle a este amigo. Pero decía, con ese dinero, no solo arreglo la casa. Capaz que me alcanza para la entrada de una. Y yo hacía números y hacía cuentas y podía imaginarme a mi esposa feliz de las cosas que yo podía comprar y traer y etcétera. Y oraba mientras tomaba el vaso de agua y le decía, Señor, ¿qué hago? Claro, si hablas en términos humanos de tu propia sabiduría, ay, pero piensa, a ver bien, es que no es tan malo porque eso podría irse a manos de gente corrupta, por lo menos tú vas a usar para ti, para tu familia, son causas nobles. Igual siempre hay un poco de excedente en los negocios, en estas cosas siempre hay un poco más. ¿Y cómo no vas a saber? Pues tú mueves de estas cosas, le pones de esta persona allá, ¿cómo no sabes si esa persona le va a hacer bien al país, le va a hacer bien al hospital, le va a hacer bien a la salud? Capaz que estás haciendo un bien más bien y te están pagando por hacer el bien. Nuestra mente es así de rápida. Así de ágil es para justificar cosas. Y mientras yo tomaba el vaso de agua, seguía orando, Señor, por favor, ayúdame. Y no era una tentación por el dinero. Nunca ha sido una tentación, gracias a Dios, para mí. Era una tentación por lo que el bienestar que ese dinero podía producir a mi familia. Y entonces Dios habló muy claro a mí. Como te habla a ti. No, no es cierto, sí te habla. No le haces caso, es distinto. Dios me habló muy claro y me dijo, ¿me honras o no? Y yo solo sentí ese escalofrío de un temor terrible que gracias a Dios mis padres me enseñaron a tenerle a Dios. De preferir temerle a Él que a cualquier ser humano en esta tierra.
Y les dije, señores, les pido 1000 disculpas, agradezco muchísimo el almuerzo, pero la conversación ya no me compete. Y el hombre que estaba ahí se puso súper serio, pasó de su cara súper feliz y amable a ponerse súper serio. Y me dijo, yo he hablado en estos términos con mucha gente muy racional. Me apena, David, que tú no seas una persona racional. Yo no te estoy ofreciendo nada que todo el mundo no haga. Y yo le dije, todo el mundo menos yo. Yo no hago esas cosas, lo siento. Pues hecho el digno, me dijo. Le dije, no es un asunto de mi dignidad. No sé si lo entienda, es la dignidad de alguien más. Y no creo que la persona haya entendido que yo me refería a Dios, a la dignidad de Él. A que Él es más digno para mí de lo que yo soy para mí mismo. Y entonces me levanté y me fui. Y me metí en un montón de problemas, por cierto, después de eso. Gente me llamaba, que cómo le hice eso, que fue un desaire, que qué vergüenza, que mal. El tono en las reuniones que tuve muchas otras ocasiones en adelante era completamente distinto, ya no me veían con tanta amabilidad, me venían llegar y era como, oh. Pero es un asunto muy sencillo si hablas en términos de decisión. ¿Le honras o no? No es gran ciencia. Sí, yo sé, nos meten un montón de problemas y la decisión es súper compleja en términos de las posibles consecuencias. Pero la decisión en sí ya no es difícil. ¿Le honras o no? Los sabios estaban ahí, buscando al rey. No queriendo ser los reyes, como Herodes. Herodes quería ser rey. Los sabios buscaban al rey. Esa es la primera razón por la que yo creo que ellos estaban en esta historia. Para ayudarnos a entender que esa situación y esa pregunta nos apela a todos y a cada uno de nosotros en nuestro corazón en algún momento de nuestra vida. O lo honramos, se fue la luz. O no. Esa pregunta te va a quejar a ti todos los santos días de tu vida. O eres el rey, o buscas al rey. Y la segunda razón por la que yo creo que están ahí, es porque estos personajes no tienen nada que hacer en esta historia. Es parte de lo chévere. Si se han dado cuenta, como les decía, entre todos los otros posibles personajes, son los únicos que no tienen nada que ver en esta historia. No son de la tierra, no son de la cultura. Es más, el texto antiguo dice que ellos eran magos. Se usa la palabra magi, de la cual viene la expresión que nosotros usamos hoy en día para magia. Y la Biblia es muy puntual y muy clara con respecto a la magia. ¿La magia es agradable ante los ojos de Dios o no? No. ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar alguna vez? ¿Por qué Dios no ve la magia, la adivinación, el uso de estas artes místicas como algo positivo y saludable? ¿Por qué no? ¿No honra a Dios? ¿Viene de un reino distinto al de Él? Son personas, no es Dios. En el fondo, la respuesta tiene que ver con eso y es muy sencilla. Las artes mágicas buscan darle al ser humano el control sobre su presente y futuro, que no tiene. Un control que solo puede venir de parte de Dios y tu de rendición a que Él tenga el control de tu presente y futuro. Pero lo que ofrece la magia es poder controlar lo que tú no puedes controlar. Uy, si verá, usted le pone estas pociones, les pone una nota, se le enamora. ¿No es cierto? Usted coge esto, le va a ir con suerte. Esto le da suerte en los negocios. Usted se toma esto, esto le sana. ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Qué es lo que estás buscando con eso? Controlar lo que Dios debería controlar. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Quién es el rey? Tú nuevamente. Todas estas artes oscuras y la magia no son un problema de que tú busques a alguien más, es que tú quieres algo para tú no necesitar a nadie más. Tú tienes el control ahora. Tengo la poción mágica. Y la Biblia es muy clara a lo largo de todo el sagrado libro. La palabra es muy clara. Y es más, estos señores no son solo magos de alguna forma, porque se usa esa palabra, sino que son astrólogos. Otro proceso que hasta el día de hoy todos sabemos se usa para usar las estrellas con un proceso de pseudo-adivinación de qué es lo que el futuro te depara. ¿Qué estás buscando con eso? Control. Es decir, vean, si señor usted sabe mirar las estrellas, yo no, me explica qué me va a pasar mañana, me voy a casar, cuántos hijos voy a tener, dónde voy a trabajar, a qué hora me muero. Y la gente hasta el día de hoy va a este tipo de adivinos, astrólogos, con el objetivo de que les predigan su futuro. ¿Qué es lo que estás tratando de hacer? Tener control de lo que solo Dios puede controlar. Pero interesantemente estos señores están ahí en la historia. Es más, la historia es tan interesante
que aunque Dios había sido muy claro con su pueblo de que ellos no practicaran la astrología, ¿qué evento astronómico les lleva a estos señores hasta ahí? Una estrella. ¿No les causa extrañeza de, a ver, ¿cómo está? Dios no le agrada la astrología y todas esas vainas, pero manda una estrella para guiarle a estos señores, algo no me cuadra. Y es interesante, sí, Dios hace que una estrella aparezca. Y se han dado cuenta, nadie más en la historia nota la estrella. No es que en el pueblo de Israel dijeron, ¡hoy una estrella nueva! Ni los pastores que estaban toda la noche viéndole al cielo así de, ¿viste alguna estrella? No. Una fugaz. Contemos de estrellas. 1, 2, 3. Los pastorcitos que pasaban toda la noche viendo las estrellas, ellos no notaron la aparición de una estrella nueva. El rey Herodes no lo notó, los sabios que trabajaban con él en el palacio no lo notaron, José y María no lo notaron. Las únicas personas en esta historia que notan la aparición de la estrella son los magos de Oriente, expertos en astrología. Tanto que la estrella les lleva a ellos a interpretar su conocimiento de las escrituras judías como la evidencia del nacimiento del Mesías, del Salvador, el rey de los judíos. Nadie más se dio cuenta de eso, solo ellos. Y vuelvo a preguntar, ¿y estos señores qué hacen en esta historia? ¿Acaso esta historia valida el uso de la astrología? ¿Acaso quiere decir que Dios va a usar artes místicas para tratar de revelarte? No, lo que ese momento y estos personajes en esta historia están tratando de demostrarnos es que Dios puede usar cualquier cosa que sea necesaria para tratar de llamar tu atención y que hagas el recorrido, el viaje, asumas la aventura que tengas que asumir para encontrarte con el Rey. Dios permite que esta estrella aparezca para que esta gente que no era de su cultura, ni era creyente, y era opuesta a sus principios, algunos de ellos muy fundamentales de fe, iniciara un proceso de viaje de quién sabe cuánto tiempo para encontrar al Rey. Y cuando lo encuentran, esta gente que probablemente venía de la zona de Persia, que estaba acostumbrada a enormes y poderosos seres celestiales en su interpretación, dioses poderosos que de hecho crearon el universo cuando se dedicaban a pelear entre sí con espadas. Y la historia persa dice eso, que ellos creían que estos gigantes, estos dioses, estos titanes peleaban entre ellos y de las chispas que salían de sus batallas, el universo fue formado. Ellos tenían esta idea de estos dioses poderosos que gobernaban, oprimiendo incluso al ser humano, jugando a cuándo mando sol y cuándo mando lluvia. Hacen este recorrido siguiendo una estrella que Dios envía para que ellos tengan un elemento de su conocimiento y de su contexto para ser impresionados, para encontrar al rey que habían buscado, no en un trono poderoso, y por eso van directo a Herodes. Quizás pensaron que era uno de sus hijos. Quizás pensaron que era uno de los pequeños hijos de Herodes, pero se enteran de que él había matado a sus 3 herederos. Y dicen, ¿qué pasó? No hay príncipe. ¿Quién va a ser el siguiente rey de los judíos si este señor es viejo y no tiene hijos ahora? E interesantemente siguen la estrella hasta una posada humilde, donde encuentran al rey poderoso del universo, al amo del universo, en una posición increíblemente sencilla, y descubren que Dios se revela al hombre de la manera más sencilla y más humilde. Se hace como nosotros para que lo podamos encontrar. Y esto transforma de tal manera su vida que ellos toman los presentes que habían traído, carísimos por cierto en términos de valor económico, y en lugar de dejárselos al rey Herodes para tratar de mantener buenas relaciones diplomáticas entre sus naciones, se lo entregan a los padres de este pequeño niño que ni siquiera sabía qué le estaban regalando. Todos los recursos son puestos a los pies de este nuevo rey. ¿Por qué? Porque mientras los otros dioses requerían ofrendas impresionantes para que alguien pudiera acercarse a ellos, y en otras culturas y religiones había gente que invertía su vida entera tratando de encontrarse con sus dioses a los cuales jamás se encontraba, estos 3 magos de Oriente siguen una estrella, algo que Dios usa para llamar su atención, para que lleguen a los pies del Rey y Salvador y descubran que ante este nuevo Rey, el Salvador de la humanidad, todos son bienvenidos. Nadie es perfecto y todo es posible.
Y yo me pregunto, ¿qué cosas Dios ha estado tratando de usar en tu vida de manera impresionante? Cosas que aparecieron de la nada, que incluso te quitan la serenidad. Me imagino a estos señores recortados diciendo, algo nuevo en el universo. No, nada, ¡pum! Una estrella. ¡Oh! De pronto toda su calma y su serenidad se fue. Y Dios de vez en cuando envía cosas que van a quitarte la calma y la serenidad con el objetivo de que tú digas, wow, hay algo ahí que creo que Dios está tratando de usar para llamar mi atención. Y que inicies un proceso de recorrido hasta llegar al Rey. Y cuando llegues a Él no te va a juzgar, ni te va a castigar, ni te va a regañar. Vas a encontrar en Él un Rey humilde, sencillo, dispuesto, abierto. Un Rey que se abre a que tú le puedas conocer. Un Rey que se abre a que aceptes su invitación. De no seguir lidiando en tu naturaleza humana con la dificultad de averiguar qué decisiones tomo en mi vida. No por inutilidad, por cierto, sino por respaldo, y cuidado, y confianza. Porque hay muchas decisiones en tu vida que has tomado, que yo he tomado, que fueron equivocadas. Y tú sabes eso, sabes cuáles son. Y esas decisiones te trajeron no solo dolor, vergüenza, sufrimiento. No solo le trajeron dolor, vergüenza y sufrimiento a tus seres queridos, sino que aparte de todo deshonraron a Dios. Y tú sabes cuáles son. No necesitas ser un genio ni que yo te explique en detalle. Tú sabes cuáles son todas las decisiones que tú dijiste, sí, está bien, hagamos. Sí, está bien, hagamos. Sí, vale, vayamos, hagamos, estemos con, aceptemos. Que solo un tiempito después te dejaron con ese terrible sabor de boca de, yo sabía que no debía hacer esto. No solo porque las consecuencias terminaron siendo distintas a las maravillosas que tú esperaste, sino porque sabes que en el fondo hiciste algo que deshonra a Dios, que desobedece a Dios, que no muestra gratitud ni respeto alguno por Dios. Y tú y yo sabemos cuáles son esas. Y Dios dice, yo no quiero que vivas con esa culpa, yo no quiero que vivas con esa carga, déjame asumirla a mí. Es muy sencillo. Cuando enfrentes una circunstancia, pregúntate, ¿quién es el rey de esta circunstancia? ¿Quién gobierna esta circunstancia? Y por lo tanto, ¿quién decide en esta circunstancia? Si decides hacer lo que me honra y todo va bien, me agradeces. Y si decides hacer lo que me honra y las cosas se ponen duras, yo asumo la responsabilidad y te respaldo, dice Dios. Porque eso es lo que Dios hace. Si has leído la Biblia, cada vez que Dios vio a personas en una encrucijada muy difícil y esas personas decidieron honrarle, no siempre las cosas fueron fáciles. Pero Dios estuvo con esas personas, les respaldó, les cuidó e hizo que finalmente todo obrara para bien. Santiago en su carta lo escribe y lo analizamos el año pasado. Dios permite que todas las cosas obren para bien ¿de quiénes? De quienes le aman. De quienes le dicen, Señor, yo te amo más a ti que a mí. Yo quiero que tú seas más rey que yo. Quiero hacer tu voluntad más que la mía. No es lo que uno hace cuando amas a alguien. Cuando tú amas a alguien le preguntas, ¿qué quieres tú? Vamos a comer, ¿qué te gustaría? Porque le amas a esta persona y dices, quiero verte feliz. Quiero que tengas lo que quieres. Quiero que hagas lo que te llena. Quiero que comas lo que te llena también. Eso es lo que buscas cuando amas a alguien. Cuando amas a Dios no es un asunto de, ay Dios, te amo mucho. Voy a ir al domingo a la iglesia, voy a levantar mis manos 3 veces. ¿Me viste? Es un signo de amor. El Señor Jesús dijo, si ustedes me aman, hagan una sola cosa, obedezcan mis mandamientos. Yo te mando, tú obedeces, yo me siento amado. ¿Por qué? Porque entonces me demuestras, yo soy el rey de tu vida, no tú. Y entonces yo te respaldo. Yo te respaldo porque tú eres el rey. No, yo te respaldo porque yo soy el rey. Y como eres mío, yo cuido de ti. Pero si tú eres tuyo, tú eres tu propio rey, tu propio jefe y tu propio dueño, pues bueno, me cuentas cómo te va. Y luego volvemos llorando donde Dios, Señor, me fue mal. Yo te dije o no. Sí, Señor, pusiste ese. Yo sentía un latido en mi corazón. Pero preferiste no hacer caso. Y ahora estás viviendo el dolor. ¿Va a ser difícil? ¿Duro? Sí, claro. Yo te entiendo, sé lo que es. Esa decisión que yo tomé en esa mesa empezó a provocar una serie de circunstancias que finalmente, entre otras muchas, me llevaron a mi despido.
Un día simplemente nos llamaron a un grupo de personas que considero yo eran las que estábamos tratando de trabajar de manera honesta y nos dijeron, ¿saben qué? Ya no les necesitamos más, necesitamos otra clase de personas. Y ese día, como suele pasar en el sector público, nos dijeron chao y yo solo bajé, mi esposa me esperaba y me decía, vamos a la casa y yo ya no tengo trabajo. Y así fue, de la noche a la mañana, y mi esposa estaba pobre manejando y ahora qué hacemos? Y yo decía, no me preguntes a mí, no tengo idea de qué vamos a hacer. No tengo idea de qué vamos a comer, no tengo idea de en qué vamos a trabajar, no tengo dinero, apenas estuvimos aquí el tiempo suficiente como para que nos nivelemos, no tengo idea de qué voy a hacer. Y esa noche sufrí, y esa noche lloré, diciéndole, Dios, una de las cosas que más me aterra es no poder sostener a mi familia. No tengo trabajo, la profesión que tengo en título es licenciado en teología, eso no da mucho dinero y no es que hayan montones de páginas de anuncios de trabajos diciendo se buscan teólogos. La pastoral tampoco da mucho, Señor, ¿cómo voy a hacer para sostener a mi familia? Y les aseguro, porque esa es otra historia, que no pasó más de una semana en el que Dios envió a gente a buscarme a mí para ir a trabajar con ellos de nuevo. Yo no busqué. ¿Por qué? Porque yo sabía que Él me respaldaba a mí. ¿Tenía miedo? Sí. Esa noche lloré y le decía, Señor, pero ¿cómo me hiciste decidir? Y mi cerebro no es tonto, soy muy ágil en eso. Hice todas las deducciones, uní todos los puntos hasta esa reunión. Y dije, ahí fue cuando empezó mi debacle. Ahí fue cuando la gente dejó de verme con agrado, ahí fue cuando la gente dejó de verme como alguien útil para sus propósitos. Todo empezó ahí. Si yo no hubiera honrado a Dios, no me hubiera quedado sin trabajo. Sí, pero no quiero saber lo que hubiera pasado conmigo si yo no le hubiera honrado a Él. Prefiero no saber. Prefiero no saber en qué camino me lleva a no honrarle a Dios. Prefiero no saber. Porque en ese camino estoy solo. En el camino de no honrarle a Dios estás solo. En el camino de no honrarle a Dios estás por tu cuenta. En el camino de honrarle a Él, Él siempre está contigo. Y fue lo que Él nos prometió. Su palabra